Voy a contarte algo que nunca había contado así, de frente, sin adornos, sin filtros y sin miedo. Porque siempre he creído que un verdadero orador, uno que impacta, uno que despierta, no es el que habla perfecto, sino el que se atreve a mostrar sus cicatrices. Y esta es una de las que más me marcaron. Una de esas historias que te cambian la vida, te revientan el ego y te obligan a nacer de nuevo. Yo no empecé como empresario exitoso. No crecí sabiendo sobre negocios, disciplina, ventas o estrategia. Empecé como muchos, con un sueño grande, una fe enorme y una ignorancia aún más grande. Y fue precisamente esa ignorancia, ese exceso de confianza disfrazado de yo me las sé todas, lo que casi destruye mi primer negocio antes de cumplir 6 meses. Y lo peor de todo es que ese error lo siguen cometiendo miles de emprendedores hoy, incluso sin darse cuenta. Por eso quiero contártelo. Porque si esta historia evita que tú caigas donde yo caí, entonces habrá valido la pena revivirla. Mi primer negocio nació desde la ilusión, no desde la preparación. Yo quería ser libre, quería tener un negocio propio, quería dejar de depender de un jefe. Tenía entusiasmo, energía, motivación, pero no tenía lo que realmente importa: conocimiento. No sabía de costos, no sabía de organización, no sabía de inventarios, no sabía de precios, no sabía de flujo de caja. Y esto es algo que he repetido a mi audiencia en Oradores Millonarios. El entusiasmo abre puertas, pero la preparación las mantiene abiertas. El error empezó el día 1, aunque no me di cuenta. Yo pensaba que vender era suficiente, que mientras hubiera clientes todo estaría bien. Así empiezan los soñadores, con una esperanza tan grande que no ven las trampas que caminan frente a ellos. Yo vendía y vendía. Y claro, ver plata entrar era emocionante, pero algo dentro de mí sabía que algo no estaba bien. No llevaba cuentas claras, no llevaba registros, no sabía cuánto ganaba realmente, no sabía cuánto gastaba. Mi negocio era un barco avanzando sin brújula. El error que casi destruye mi negocio fue no controlar los números. Ese fue el golpe mortal. Esa fue la bomba silenciosa que yo mismo sembré. Yo confundí ventas con utilidad. Creía que vender mucho era igual a ganar. Y esta es la mentira más grande que mata negocios en silencio. Un negocio puede vender muchísimo y aún así estar quebrado. Yo no lo sabía. Y cuando finalmente lo entendí, ya estaba hundido hasta el cuello. Recuerdo el día exacto, era un viernes por la tarde. Tenía clientes, tenía movimiento, tenía éxito. O eso creía. De repente me llaman para pagar una factura que había dejado pendiente. Una de esas de las que uno dice, luego la pago. Pero ese luego se volvió una bola de nieve. Me pidieron el total, y cuando hice números rápidos, me di cuenta de que no tenía cómo pagarla. No porque no hubiera vendido, sino porque no sabía dónde estaba el dinero. Se había ido sin que yo lo notara. Pequeños gastos, desorden, falta de control. Todo sumado destruye negocios. Ese día sentí un vacío en el estómago. Sentí vergüenza. Sentí miedo. Sentí que todo mi esfuerzo se había ido a la basura. Y por un momento pensé en rendirme. Pensé que tal vez yo no estaba hecho para esto. Pensé que había sido un error intentarlo. Y aquí viene la parte que más me marcó. El problema no era el negocio. El problema era yo. Ese día tuve que enfrentar la verdad más dura. Un negocio nunca será más grande que la mentalidad de quien lo dirige. Yo no estaba preparado. Y la vida me pasó la factura. Me senté solo, respiré profundo, y en vez de rendirme, decidí hacer lo que hacen los verdaderos oradores millonarios, los que han construido imperios desde la nada. Mirar el fracaso de frente. No huir del dolor, sino aprender de él. Porque el fracaso tiene un lenguaje, y solo quienes lo escuchan, crecen. Tomé papel y lápiz, y por primera vez en meses, escribí todo. Cuánto entraba, cuánto salía, cuánto debía, cuánto realmente quedaba. No me gustó lo que descubrí, pero por primera vez tenía claridad. Ese día comprendí algo que Jim Rohn repetía una y otra vez. El éxito no es cuestión de magia, es cuestión de lógica. Y yo no estaba usando lógica, estaba usando emoción.
Ahí inició mi transformación, porque cuando entiendes tu error, ya no eres el mismo. Yo prometí que nunca más volvería a manejar un negocio a ciegas. Y quizás tú estás hoy en ese punto. Quizás tienes ventas, movimiento, clientes, pero no tienes control. Y si no tienes control, no tienes negocio. Tienes un caos disfrazado de éxito. Aprendí que los negocios mueren no por falta de ventas, sino por falta de administración. Mueren no por falta de clientes, sino por falta de estructura. Mueren no por falta de sueños, sino por falta de números. Ese es el secreto que nadie te dice. Ese fue el error que casi destruye mi primer negocio. Y cuando entendí esto, algo dentro de mí cambió para siempre. Me volví obsesivo con los registros, los costos, los precios, las ganancias, los inventarios. Pero no desde el miedo, sino desde la disciplina. Porque cuando tú sabes exactamente qué pasa en tu negocio, tienes poder. Sabes qué ajustar, qué cortar, qué mejorar. Sabes qué te hace ganar y qué te hace perder. Y allí empiezas a crecer. Y quiero contarte algo más profundo aún. Ese error me convirtió en el tipo de hombre que necesitaba ser. Porque no solo arreglé mi negocio, me arreglé a mí mismo. Empecé a estudiar, empecé a formarme, empecé a aprender de grandes mentores. Empecé a escuchar a los mejores oradores millonarios del mundo. Tony Robbins, Les Brown, Robert Kiyosaki, Jim Rohn. Y entendí que todos ellos habían cometido errores parecidos al mío. Todos habían caído, habían dudado, habían perdido. Pero todos, absolutamente todos, se levantaron porque entendieron la lección. Y esa es la parte que quiero que te quede grabada. Los errores son maestros disfrazados. Vienen con dolor, vienen con susto, vienen con vergüenza. Pero también vienen con el mapa para tu siguiente nivel. Si tú los ignoras, te hundes. Si tú los enfrentas, te transformas. Mi error casi destruyó mi negocio, sí. Pero también construyó al empresario que soy hoy. Me dio carácter, claridad y determinación. Me enseñó que un negocio no crece por emoción, crece por estructura. Que no se dirige con ganas, sino con números. Que no se sostiene con suerte, sino con estrategia. Y aquí viene la reflexión final, la que un verdadero orador millonario daría desde el corazón, mirando a su audiencia directamente a los ojos. Si hoy estás perdiendo dinero, si hoy no sabes dónde se va lo que ganas, si hoy sientes que trabajas más de lo que recibes, si hoy el negocio te pesa más de lo que te empuja, no estás fracasando, estás siendo llamado a despertar. Ese es el momento donde decides si vas a seguir siendo el mismo dueño desordenado, confundido y agotado. O si vas a convertirte en un verdadero líder, uno que domina su negocio y no deja que su negocio lo domine a él. El error que casi destruyó mi primer negocio fue no saber administrarlo. El error que puede destruir el tuyo será no aprender esta lección a tiempo. Pero si la escuchas hoy, si decides cambiar hoy, si decides ordenar hoy, entonces este no será un final, será un comienzo. Porque los negocios no los destruye la falta de dinero, los destruye la falta de claridad. Y tú, que estás escuchando esto, ya diste el primer paso, abrir los ojos. Ahora te toca a ti dar el segundo, transformar tu forma de pensar, porque un negocio transformado empieza con una mente transformada. Y una mente transformada construye una vida que vale la pena vivir.